Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia el día de hoy con los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel. Estos capítulos nos hablan acerca de este pasaje tan oscuro en la vida de David, que es su relación con Betsabé. Este pasaje es muy popular, es muy conocido, ¿no? Este pasaje en el cual David peca y se acuesta con una mujer casada y luego manda a matar al esposo. Entonces, es una historia bastante fuerte, bastante delicada, pero que a veces no se le estudia a profundidad cómo fue que David llegó a ese punto, qué fue lo que sucedió, cómo fueron desarrollándose los hechos, y da para mucho esta historia. Se pueden tomar diferentes temas. De hecho, yo he escuchado muchas enseñanzas y prédicas sobre esto, que algunas tratan sobre el pecado, otras sobre la tentación, sobre la pereza, el acomodamiento, sobre el perdón de Dios y su misericordia. En fin, hay muchos temas que se pueden sacar, muchas enseñanzas. Como toda la Biblia, de un versículo podemos sacar muchas aplicaciones. Pero yo en este video me quiero centrar nuevamente en los hechos, porque está dedicado para aquellas personas que recién están empezando a leer la Biblia y que, como me sucedía a mí, yo leía el pasaje pero yo me iba de largo y no entendía nada. Entonces yo espero poder ayudarles en este proceso en el que usted está empezando con su lectura de la Biblia, porque hay muchas cosas que dejamos pasar por alto cuando recién empezamos. Entonces voy a ir leyendo algunos versículos y voy a ir haciendo algunas explicaciones generales que creo que son importantes. Por supuesto, también hay muchas enseñanzas y en el camino, con la ayuda de Dios, pues espero poderlas plantear. Comienza el capítulo 11 en el versículo 1 diciendo: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Me detengo acá para explicarle. ¿Había algún tiempo para que los reyes salieran a la guerra? Sí. En la antigüedad era costumbre o era lo más adecuado que cuando los reyes decidían ir a la guerra, la época del año en la que ellos salían con sus ejércitos era a principios de la primavera. Esto era por las condiciones del clima, por cuestiones de ventaja muchas veces sobre el territorio enemigo, porque también en el invierno, en el otoño y en el invierno, es una temporada en la cual por la lluvia, por la intemperie en la que se encontraban los soldados, pues se iban a enfermar con mayor facilidad. Entonces, el inicio de la primavera y el verano era la temporada adecuada para que los reyes salieran con todo su ejército a pelear o a conquistar otros reinos. También porque en esa temporada los cauces de los ríos bajan su nivel y entonces era más fácil movilizarse cuando había que cruzar algún río para llegar a otro lado. En fin, era por cuestiones ambientales, ¿no? Que había, la temporada en la que los reyes salían a la guerra pues era en principios de la primavera. Pero ¿qué sucedió aquí? Que David se quedó en el palacio. ¿Qué pasó aquí con David? ¿Por qué no fue él? Si él era el rey, él tenía que ir en la cabeza del ejército. También esto nos está diciendo que ya en esta temporada pareciera que David se había acomodado, que se había quedado ya en su zona de confort, y esto es una advertencia para nosotros, para que comprendamos que la lucha contra el pecado es diaria. Es una batalla que se debe librar día con día y no nos podemos acomodar, no nos podemos dormir en nuestros laureles, no podemos esperar que otros ganen las guerras por nosotros, tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, aquí dice que David se quedó en Jerusalén y me llama la atención porque dice, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, era el tiempo en que todos los reyes salían, pero David se quedó. Entonces, sucedió un día al caer la tarde, dice el versículo 2, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, en Jerusalén, en Palestina, en los países árabes, es muy normal o es como una tradición que las personas hagan una siesta en la tarde. Entonces, sobre todo en los climas cálidos se acostumbra. Y recordemos que estamos hablando aquí del tiempo en el que iniciaba ya la primavera o verano. Entonces, posiblemente David había tomado una siesta.
¿no? O sea, mientras sus generales y su ejército estaba en guerra, él estaba descansando. O sea, parece como ilógico y contradictorio, pero esto fue lo que pasó. David, en lugar de estar en el lugar que le correspondía estar como rey, él estaba tranquilito en su palacio, descansando, tomando una siesta. Se levanta, no tiene nada que hacer, entonces se sube al terrado, lo que conocemos como la terraza o la parte de arriba de las casas, ¿no? Entonces, no tiene nada que hacer, se va a dar su caminata, a lo mejor lo hacía con regularidad, pero él hace algo que, mire, según las tradiciones de los pueblos del Medio Oriente, estamos hablando ahora de los países árabes, ¿verdad? Que es una cultura que es muy popular o es muy sabido que es una cultura pues en la que las mujeres están así que bueno, bien cubiertas. Es prohibido que un hombre que no sea su esposo la vea. Las mujeres usan incluso desde la cabeza. Hay algunos países en donde se cubren todo y solamente tienen descubiertos los ojos, ¿no? Usan unas túnicas y se cubren completamente desde la cabeza hasta los pies, no se les ve nada, solamente tienen los ojos al descubierto, y algunas incluso tienen una malla en la parte donde pueden ellas ver. Entonces es una cultura en la cual las mujeres estaban así como que bien protegidas, por así decirlo, y es prohibido incluso que un hombre fisgonee o vea a la casa del vecino. Vea sobre la parte que divide una casa con la otra, sobre la verja, le podríamos decir, o no sé cómo le llamará usted, pero la parte que divide su propiedad con la del vecino, esa pared que lo divide, es prohibido que alguien no sin querer, sino alguien a propósito, quiera ver lo que está pasando en el otro lado, porque puede ver a una mujer, y esto es prohibido, ¿no? En esa cultura. Entonces David desde ya estaba transgrediendo esas leyes implícitas. Él no tenía por qué estar fisgoneando en las casas ajenas. Cierto que él era el rey, y vamos a decir que estaba en una posición privilegiada, por así decirlo, pero el hecho de que sea el rey tampoco lo hacía exento de la ley. Entonces, también aquí tenemos que ubicar algo, ¿no? Él estaba en su palacio. Recordemos que si él era el rey, seguramente su casa era una casa muy grande, su palacio, y tenía el segundo piso o un tercer piso, porque ya se hacían construcciones de varios niveles. Entonces, él tenía la ventaja de que él podía ver desde arriba hacia abajo a las casas alrededor. Entonces, recordemos que no me voy a detener en esto, pero vamos si vemos el trasfondo de dónde viene Betsabé, ella viene siendo nieta de uno de los generales o uno de los acompañantes de David. No lo tengo bien claro ahorita, pero el caso es de que las personas que vivían alrededor del palacio pues tampoco eran cualquiera. Se supone que era gente cercana a David, sobre todo gente de su ejército, ¿no? Gente de su confianza, por así decirlo. Pero no era solamente una casa, no era que era su único vecino, como uno se puede imaginar aquí en Occidente, ¿no? De que uno está en su casita y tiene un vecino al lado derecho y al lado izquierdo, ¿no? Y a veces en la parte de atrás, depende cómo sea. Entonces, y el otro vecino enfrente al cruzar la calle. Pero estamos hablando aquí de un palacio, de un edificio grande en donde habían pues muchas casitas alrededor. Así que David andaba ahí dando su paseo, y en una de esas se ponía a ver qué estaba pasando en las casas de los vecinos. Y ve a una mujer que se está bañando. Dice aquí que era muy hermosa. Vio a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Miren, aquí es donde, miren cómo fue el proceso en el que David empieza con su pecado. Para empezar, la pereza, el acomodamiento. Él no tenía que estar en el palacio. Él tenía que estar trabajando, haciendo su trabajo como rey en la guerra. Para continuar, dice, se levantó de una siesta, ¿no? Y luego, vamos a ver qué hago. Voy a ir a caminar ahí, a pasar el tiempo, a matar el tiempo, como solemos decir. Hay un dicho que dice, una mente vacía es taller del diablo. ¿Por qué? Porque si no tienes una mente productiva, no tienes la mente de Cristo, no estás pensando en el bien que puedes hacer, en cómo superarte, en ser mejor, en buscar de la palabra de Dios, en estar orando, ocupando tu mente. Entonces, ¿qué pasa?
que le estás dando lugar al diablo a que venga y que él siembre en ti esas semillas de maldad. Recordemos que nosotros tenemos una naturaleza caída y es muy fácil que caigamos en la tentación si le damos lugar. Entonces, esto fue lo que pasó con David. Mire cómo se vienen desencadenando los hechos. Bueno, pues mira a la mujer que se está bañando y la mira que es muy hermosa y seguramente ha de haber sido una modelo, porque si hubiera sido una mujer así como muy corriente, qué sé yo, quizá una mujer mayor, una mujer ya pues ya entrada en años, ya una mujer con arrugas, o quizá una mujer muy flaca, o una mujer con sobrepeso, o una mujer con algún defecto, etcétera, ¿no? Estamos hablando aquí de cuestiones físicas, ¿no? Aquí dice que era muy hermosa. Entonces tuvo que haberlo sido para que David se fijara en ella, porque recordemos que David era el rey, tenía esposas y no solamente varias esposas, tenía concubinas, o sea, tenía muchas amantes a su disposición. Las mujeres que él quisiera, él podía escoger: esta me gusta, esta no me gusta, vente esta noche conmigo. Entonces tuvo que haber sobresalido Betsabé en cuanto a su belleza para que David se fijara en ella. Bueno, pues mire cómo va sucediendo aquí la escena del pecado. No le bastó con verla, sino que después pregunta por ella y la manda a traer. Dice el versículo 3: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Mire, aquí David pregunta quién es ella y le dicen: ella es una mujer casada, está casada con uno de los generales de tu ejército. Y a David no le importó. O sea, va acumulando pecado tras pecado tras pecado. La manda a traer, tiene relaciones con ella y luego pues la mujer se va a su casa. Aquí me voy a detener en algo. ¿Tenía la culpa Betsabé de lo que estaba sucediendo? No. ¿Era tan fácil que David mandara a traer una mujer y se acostara con ella? Sí. Porque estamos hablando en esta cultura, estamos hablando cientos de años atrás, en la cual los reyes, prácticamente el rey era el dueño de la gente, así, de las mujeres, de lo que ellos tenían. O sea, la gente no era propietaria de nada, la gente le tenía que rendir tributo al rey. Si al rey se le antojaba decir: mira, me gusta tu territorio, me gusta tu casa, me gusta este caballo, me gusta, lo tomaba simplemente. El rey era el dueño de todo. Y mire, esto no es que fuera injusticia, es que ya esto desde el momento, si retrocediéramos un poquito, pero no me voy a detener ahora, ya lo vimos anteriormente, ya lo leímos, cuando el rey le pide, cuando el pueblo le pide a Jehová que quieren un rey como las demás naciones paganas, Jehová les explica a través de Samuel cuáles van a ser las consecuencias de tener un rey. Se los explica y ahí menciona esto que les estoy diciendo, que los jóvenes, las doncellas, el ganado, todos van a ser esclavos del rey, y si al rey se le antoja algo, la mejor parte va a ser para el rey. Entonces sí, era fácil para David mandar a traer a una muchacha y acostarse con ella y regresarla, o dejarla si le gustaba en el palacio. Era fácil, nadie le podía decir nada. Él era el rey, él tenía la autoridad para hacer eso. Ahora bien, vamos a aclarar aquí, en el caso de Betsabé, David no tenía la autoridad para hacerlo porque Betsabé era una mujer casada. Y recordemos que el adulterio era penado con la muerte. Aquí esto ya lo vimos también en las leyes antes, en Levíticos. Entonces, la mujer y el hombre también que se encontrara en adulterio tenían que morir lapidados, a pedradas. Entonces aquí David sigue cometiendo pecado tras pecado tras pecado. Entonces esto también nos está diciendo a nosotros que por eso es que debemos cuidar nuestros pasos en el momento en que reconocemos que hemos pecado, que hemos hecho algo que no debemos, arrepentirnos y enderezarnos, porque si no lo hacemos es como una bola de nieve. Ya cometimos un pecadito, que no hay pecado grande ni pequeño, pero a veces uno lo mide de esa manera. Ay, es un pecado pequeñito, es una mentirita blanca. Entonces después viene otra mentira y otra mentira, o otro pecado más grande. Esto fue lo que vino sucediendo con David, y lo estamos viendo aquí, como poco a poco él sigue cometiendo un pecado, vuelve a cometer otro, y en ese proceso parece que él no se da cuenta, está cegado. ¿Por qué? Porque ha dado lugar
a Satanás, le ha abierto una puerta que le da derecho al diablo o a Satanás, o como le quiera decir, a que opere en su vida. Ese es otro tema, pero por ejemplo, hay momentos en los cuales Dios permite o le da licencia a Satanás de que entre a nuestras vidas porque nosotros le hemos abierto una puerta. Entonces recordemos que los seres humanos tenemos un libre albedrío. No es que, así como David, bueno, David era un hombre especial, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un ser humano al fin y al cabo. Era un ser humano como usted y como yo. Entonces, también tenía muchas tentaciones como usted y como yo. Y el hecho de que haya tenido un corazón como el corazón de Dios no lo hacía santo, no lo hacía de que alrededor de él hubiera un halo de santidad. Él no era Dios, era un ser humano. Y no era que Dios también todo el tiempo lo iba a estar cuidando para que no hiciera, porque entonces le estaría robando a David su libre albedrío. Entonces, bueno, volviendo aquí a la lectura, vamos a seguir viendo los demás pecados que sigue cometiendo, porque no fue solo uno, fue una cadenita de pecados. Mire, dice entonces el versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Mire, voy a regresar aquí a Betsabé un poco, porque aquí menciona en el versículo 4 que durmió con David y después dice que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, cuando dice ella se purificó de su inmundicia, puede ser que ella haya, aparte de que se haya aseado físicamente, que ella haya ido al templo, haya ofrecido sacrificios por haber cometido adulterio, por supuesto sin decirlo, ¿no? El asunto es de que ella no hizo nada malo. A ella el rey la mandó a traer, ella no podía decir que no tenía voluntad, y así era la situación de las mujeres en el Antiguo Testamento. Y ya he hablado de este tema, no es porque Dios así lo quisiera, es porque la cultura así se fue formando. Entonces, no era culpa de Betsabé, y esto también me dice de que ella cumplía con las leyes o con las tradiciones judías. Ella fue y se purificó porque ella sabía que había cometido un pecado. Y luego de este pecado, mire las consecuencias. Ella sale embarazada y nos dice aquí el versículo 5 que se lo manda a decir a David. ¿Y por qué se lo manda a decir a David? Mire, sencillo, ¿no? Ya le mencioné que la ley dice que por adulterio una mujer o el hombre que comete adulterio, los dos, porque están los dos, entonces mueren lapidados, o sea, los matan a pedradas. ¿Y qué pasaba aquí? El esposo de esta mujer de Betsabé, Urías, estaba en la guerra. Mire, por si lo dije muy rápido o por si lo leímos muy rápido. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Bueno, ¿quién es Joab? Regresemos al versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. O sea, después de que David se entera de que Betsabé está embarazada, manda a traer al esposo. ¿El esposo dónde se encuentra? El esposo está en la guerra con Joab. Joab era el que estaba a cargo de la guerra en lugar de David. Entonces, si la gente se daba cuenta que ella estaba embarazada, pues la iban a matar a pedradas, pues, porque ahí estaba la prueba de que ella había sido adúltera, porque el esposo no estaba en su casa, el esposo andaba en la guerra. Y recordemos que en las guerras, en los tiempos antiguos, es todavía ahora, ¿no? Cuando los hombres salen a la guerra, se van por meses, porque para empezar, las distancias que tenían que recorrer. Después la estrategia para la guerra, que no era de un día para otro, tardaban días, semanas peleando. Y luego regresar. Entonces, para cuando ella saliera embarazada, la gente, los vecinos, los sacerdotes, todos iban a saber que ella había cometido adulterio. Entonces ella le manda a decir esto a David. ¿Por qué? Se lo manda a decir como quien dice, ¿qué vas a hacer? Hazte responsable, tú eres el rey, ayúdame. Era un caso de vida o muerte porque iban a matar a Betsabé. Y si Betsabé dice, es que fue el rey, estoy embarazada del rey,
también aquí, ¿qué hubiera pasado con David? Porque también David merecía la muerte. Si nos retrocedemos a Levítico, en donde dice esta parte, no se refiere únicamente a la mujer. Creemos equivocadamente que la lapidación o la sentencia de muerte es únicamente para la mujer, porque en el Nuevo Testamento, en donde está el caso en el cual le traen a Jesús a una mujer que fue encontrada en adulterio, solo le traen a la mujer, no traen al hombre. Pero eso ya fue la cultura machista, que solamente le trajeron a la mujer. Pero en Levítico, y eso ya lo vimos antes en las leyes, dice que el que se encuentra en adulterio, y se refiere a hombre y a mujer. Pero la cultura machista, no, a los hombres, cuando llevaron a la mujer adúltera con Jesús, cuando todos le querían apedrear, y Jesús la perdonó y le dice, vete, no peques más, solo se menciona a la mujer. Y dice que fue encontrada en el acto de adulterio. ¿Por qué no trajeron al hombre también? Si los encontraron, ¿por qué no trajeron al hombre ante los pies de Jesús? Ah, no, trajeron solamente a la mujer. Pero la ley no dice que solamente era la mujer a la que había que matar. Era a los dos, al hombre y a la mujer. Entonces, si retrocedemos, volvemos aquí a la historia. David, si por ejemplo Betsabé está embarazada y en algún momento ella se le sale, ¿no? Y dice, no, es que esto es del rey. A lo mejor ella por defender su vida dice, pero es que este hijo es del rey. Él también, de acuerdo a la ley, aunque fuera el rey, la ley de Dios es superior, él también debía morir. Así que es algo de vida o muerte para los dos. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Manda a traer al esposo. Mire cómo sigue aquí otro pecado tras pecado. Manda a traer a Urías. Le manda a decir a Joab, al jefe de su ejército que está peleando, que le mande a Urías. Entonces, no voy a leer los demás versículos, pero ¿de qué tratan los demás versículos? Usted ya lo puede leer. Manda a traer a Urías con la intención de que llegue a su casa y se acueste con Betsabé. Entonces, si sale embarazada, pues le van a decir, el niño es tuyo, ¿no? Así de fácil, ¿no? O sea que a veces uno mira esos casos en la actualidad y no es nada nuevo. Miren las artimañas del diablo, ¿no? O sea, no tienen edad, no tienen época. Pero ¿qué pasa? Que Urías era un hombre pues temeroso de Dios también. Es decir, que este matrimonio era un buen matrimonio. Realmente, wow, fue algo tremendo lo que sucedió aquí, porque este hombre dice, no, yo no puedo ir a dormir a la casa con mi esposa cuando el pueblo está en guerra, cuando incluso hay una parte en la que menciona el arca. Dice que el versículo 11 dice, Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, él tenía tal integridad que dice, no, yo no puedo hacer esto, mi conciencia no me deja. Tenía más integridad en ese momento que el mismo David. ¿Qué hace David? Bueno, como no le funcionó el plan, lo emborracha y lo saca fuera del palacio, y resulta que Urías, aún borracho, no se va para la casa con la esposa, con Betsabé, sino que se queda a dormir afuera. Y en vista de que no pudo hacer nada David con Urías, lo manda de regreso al campo de batalla. Pero aquí siguen los pecados. Y mira, esto sí lo voy a leer, porque del versículo 14 al 17. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Recuerde que Joab es el jefe del ejército que se encuentra en la guerra en lugar de David, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Esta es la carta que le manda David a su general que está en guerra, ¿no? A Joab. Y le manda esta sentencia de muerte con el propio Urías. Él mismo lleva la carta, pero recordemos que las cartas están selladas, tienen un sello real, y pues no la iba a leer. Pero mire qué descaro el de David, qué desfachatez, de con el propio sentenciado a muerte, sin saberlo, con él mismo le manda la carta con su sentencia de muerte, que lo pongan al frente de la batalla porque ahí seguro se va a morir. Y por las dudas, déjenlo solo para que lo maten. Esta es la sentencia de muerte que David escribe, ¿no? Entonces por eso David es el autor intelectual
de esta muerte. Entonces, según las leyes, hasta el día de hoy, el autor intelectual pues también tiene que ir a la cárcel, también tiene que pagar una condena, aunque él no lo haya hecho directamente, aunque no haya sido con su propia espada así directamente, pero él fue el que dio la orden. Entonces, los versículos siguientes, pues sucede lo que dice en la carta, lo ponen al frente y muere Urías. Entonces, el versículo 26 dice, oyendo la mujer de Urías que su marido era muerto, hizo duelo por su marido. O sea, la mujer sigue cumpliendo con todo lo necesario, ¿no? Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa. O sea, todavía no, digamos que todavía no se le notaba el embarazo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, según David, ya la falta estaba cubierta porque la mujer pasó el luto y de ahí se la llevó para el palacio. Ya en el palacio pues ya la tenía resguardada. Si salía embarazada no hay problema porque ya estaba con el rey. Entonces el hijo era del rey, ¿verdad? Ahí nadie se dio cuenta, no pasó nada. Pero Dios sí se dio cuenta. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pues obvio, para Dios no hay nada oculto. Uno como humano, uno piensa con ignorancia de que uno puede cometer un pecado y que Dios no se va a dar cuenta. Porque uno puede creer, si nadie me vio, no pasa nada. Un ejemplo claro, ¿no? Que uno esté en el trabajo y nadie se da cuenta y uno puede robarse algo del trabajo. Nadie me vio, no había cámara, nadie va a saber que yo fui, pero Dios sí va a saber. Entonces no hay nada oculto que no sea descubierto, dice la Biblia. En el capítulo 12 nos habla sobre el profeta Natán que amonesta a David. Y le cuenta una historia en la cual hay un hombre rico, un hombre pobre, y el hombre rico que tiene mucho ganado, se le antoja quitarle la corderita al hombre pobre, que era la única corderita que tenía. ¿Y cuál fue la reacción de David cuando el profeta le cuenta esta historia, no? Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pero hasta este momento, mire, David ni siquiera había caído en cuenta de la semejanza de la situación que él había hecho con la historia que le estaba contando el profeta Natán. Aquí el profeta se lo estaba diciendo de una manera para confrontarlo, para que él entendiera su pecado, pero ya David estaba tan cegado, tan envuelto en todos los pecados que había venido cometiendo, que ya llega un momento en que, ¿cómo explicarle? Como que ya es inmune, como que ya, es como cuando uno ya está demasiado sucio, ¿no? Que ya demasiado oscuro, que ya la luz no puede entrar. Ya había cometido tantos pecados David que estaba cegado. Aunque escuchó la historia del profeta Natán, no comprendió que se trataba de él. Entonces, mire, le dice el profeta. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí. Mire estas palabras. Es que realmente es como que aquí da a entender como que a Dios pues realmente le dolió, ¿no? Le duele. Le duele cuando nosotros, bueno, no sé si Dios siente dolor, pero de cierta manera, para que yo lo pueda entender, para que usted lo pueda entender, escuche estas palabras y el trasfondo que hay en ellos, lo que Dios le está diciendo a David, que a mí me impresiona en realidad, como cuán grande es el amor de Dios y como el amor de una madre hacia un hijo, que a uno le duele cuando un hijo paga mal. Entonces, dice el versículo 7. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Escuche esto. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Es decir, me hubieras pedido lo que quisieras, no tenías necesidad de pecar, no tenías necesidad de buscar una mujer casada. Si querías otras mujeres, si querías más reinos, si querías algo más, si se te antojaba algo más, me lo hubieras pedido y yo te lo hubiera dado. No era necesario que cometieras este pecado. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, le está diciendo directamente, aunque fueron los amonitas los que lo mataron, los que estaban en la guerra contra Israel, aunque fue otra espada,
está diciendo directamente, fuiste tú el que lo mataste, no fueron los amonitas, tú dictaste la sentencia de muerte. Por lo cual, ahora viene esta parte, mire, las consecuencias del pecado, las consecuencias del pecado. Dios perdona, pero las consecuencias del pecado permanecen. Tenga en cuenta esto. Dios puede perdonar nuestros pecados. Dios perdona nuestros pecados. Pero las consecuencias de nuestros pecados las tenemos que pagar. Por lo cual, dice el versículo 10 del capítulo 11, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. También aquí nos habla del carácter de David. Reconoce su pecado y ya pues se arrepiente. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esta frase en la cual Natán le dice a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Remitir es o redimir es cubrir tu pecado. Así como Jesucristo pagó por nuestros pecados. Aquí Dios dice que remitió el pecado de David y le dice que no morirá. O sea, lo perdonó. Lo perdonó. Lo mismo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, aquí Dios lo hizo por David. Y a pesar de que la ley decía que tenía que morir, le perdona la vida. Y no va a morir, que era lo que le tocaba, ¿no? Pero vemos también que antes David se arrepiente. O sea, reconoce su pecado y se arrepiente. Tarde, pero lo hace, ¿no? Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, y al séptimo día el niño murió. Y le dijeron sus siervos. Entonces David se levantó de la tierra, y se levantó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró en la casa de Jehová, y adoró. Después vino a su casa, pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella y le dio a luz un hijo. Antes de llegar al versículo 25, que con esto voy a terminar el video, vamos a detenernos aquí ya rápidamente. Yo sé que ya llevo varios minutos, pero no puedo terminar el video sin explicar estas partes. Bueno, vemos aquí las consecuencias que Dios le dice que va a tener David por el pecado que cometió. Así a simple vista uno lo lee y no lo entiende. Pero ¿qué es lo que le está diciendo aquí? Y lo vemos reflejado, lo vamos a ver en los demás capítulos. Dice que de su propia casa no se apartará jamás la espada. ¿Qué pasa después en la vida de David? Sus propios hijos. Hay uno de ellos que le quiere dar golpe de estado, que lo quiere matar. Entre los hijos se pelean y se matan. O sea que la muerte lo iba a acompañar, y de su propia casa los problemas ya no iban a parar el resto de su vida. El resto de los días que le quedaban a David ya no volvieron a ser los mismos. Los tiempos de gloria, los tiempos de triunfos se acabaron. A partir de ese instante, la vida de David empieza en una decadencia terrenal, por así decirlo. Es el rey, pero empieza con una vida familiar llena de problemas. Esa fue la consecuencia del pecado que él cometió. Además de esto, la muerte empieza con la muerte del propio niño que fue concebido en adulterio. El niño muere. Entonces, aquí vemos también otro pasaje en el cual David, mientras el niño está todavía vivo, David ayuna. Pero cuando el niño muere, él se levanta, se lava sus vestiduras y pide comida y ya, pues. Entonces, esta es una enseñanza para nosotros.
cuando tenemos algún familiar enfermo o cuando tenemos alguna situación pendiente, uno puede pedirle a Dios que cambie la situación. Claro que sí, estamos en nuestra obligación y en nuestro deber de orar y de pedirle a Dios. Por supuesto, Dios no está en la obligación de responder nuestras peticiones, eso ya le queda a Él es soberano. Pero también nos sirve como de consuelo, sobre todo para aquellos que hemos perdido un ser querido. En mi caso, hace algunos años, como 4 años, yo perdí a mi madre. Y ella cayó en puede decirse que en cuestión de días, cayó enferma en una semana. En cuestión de una semana, un día ella resultó enferma, entonces durante esa semana todos estuvimos pidiéndole mucho a Dios. Yo estuve ayunando y orando por la sanación que tenía. A los 7 días ella falleció. Entonces, después de que ella fallece, no le estoy diciendo que fue fácil, pero le estoy diciendo que a mí me sirvió este pasaje para seguir adelante, para entender que mientras hay vida, hay esperanza, hay que orar. Pero después de que una persona fallece, la vida sigue, la vida de los que quedamos vivos sigue. Y el que tiene la última palabra es Dios. Yo me quedé en paz porque mientras mi mamá estuvo viva, ese poco tiempo, esos días que fueron 7 días únicamente, del lapso de tiempo en el que ella cayó enferma y en el que ella fallece, esos 7 días yo hice mi trabajo, yo hice mi parte, yo estoy en paz porque yo le pedí a Dios por su sanidad, yo se la entregué a Dios y ya el día que ella fallece yo entendí, incluso ese día en la mañana yo oré por mi mamá y le leí un pasaje de la Biblia. Entonces yo quedé en paz porque yo hice mi parte. Cuando ella fallece yo entendí, bueno, ya era su momento, Dios se la llevó. Y más aún hay otra enseñanza aquí para nosotros. Esta enseñanza está en el versículo 23. Esto nos puede servir como evidencia de lo que va a pasar después de la muerte. Aquí David dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aquí nos da enseñanzas acerca muy profundas realmente de lo que sucede después de la muerte. Una es, alguien que se muere no puede regresar de la muerte. Eso de la reencarnación, al menos en la Biblia, no es aceptado. Según lo que dice la Biblia, no hay reencarnación. El que se muere, pues ya no vuelve aquí a la tierra. Por eso él dice, yo voy a él, mas él no volverá a mí, porque ya se murió, él ya no va a regresar aquí a la tierra. Pero yo voy a él. ¿Qué significa eso? Que David también se va a morir. Y cuando se muera, se va a encontrar con él. Y mire qué bonito esta palabra que sirve de consuelo al momento en que a uno le pasa un duelo. Y yo espero que a usted le sirva en el momento en que a usted le toque, que todos tenemos que vivirlo, la pérdida de un ser querido. Si una persona se muere, se nos adelantó, decimos. Y es verdad, se adelantó al cielo, esperemos que al cielo. Entonces nuestra lucha, en mi caso, es que cuando yo muera, yo vaya al cielo y que me voy a encontrar con mi mamá. Ella ya no puede venir, yo ya no la puedo ver, pero yo la voy a volver a ver después. El día que yo muera, yo me voy a encontrar con ella. Ese es otro tema aparte, ¿no? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué dice la Biblia? Claro que sí hay vida. ¿Nos vamos a conocer? Sí, nos vamos a conocer. Hay varios pasajes que nos dan un vistazo acerca de eso. Entonces, por eso aquí David dice, él ya no puede venir a mí, pero yo voy a él. O sea, tiene esa esperanza, ¿no? Lo va a volver a ver, a su hijo. Y para terminar ya este video, dice el versículo 25. Y envió un mensaje, bueno, versículo 24 y 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer. Mire, David consoló a Betsabé, porque David ya se había arrepentido, nuevamente Dios estaba con él, nuevamente había recuperado el juicio, el sentido, ¿no? Estaba nuevamente con Dios, así que él ya tenía paz. Así que él le da el consuelo a Betsabé. Por supuesto, Betsabé había perdido a su hijo. Era una madre que tenía el dolor de haber visto nacer a su hijo y después morir. Así que David consoló a Betsabé y llegándose a ella, durmió con ella y ella le dio a luz un hijo, o sea, a otro hijo más, y le llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Es que Dios es tan bueno, mire, que a pesar de que uno peca, nos perdona y nos vuelve a mostrar de su amor y de su gracia y de su misericordia. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Jedidías significa amado de Jehová. Nosotros conocemos al rey Salomón como Salomón, que fue el nombre que le dio David, pero el profeta Natán le da otro nombre, que es el nombre de Jedidías, a causa de Jehová. O sea, Salomón fue
un hijo amado de Jehová. De todos los hijos de David, por así decirlo, Salomón pues fue el que tuvo gracia a los ojos de Dios. Bueno, con eso termino este video. Ya en los demás capítulos del 13 en adelante, que con esto ya vamos a ir terminando el segundo libro de Samuel, vamos a ver así rápidamente cómo fue la vida de David hasta su muerte. Y vamos a ver aquí las consecuencias de este pecado que cometió aquí con Betsabé, de este adulterio que cometió. Las consecuencias de este pecado lo van a seguir, lo van a acompañar el resto de sus días, y esto lo vamos a ver en los siguientes videos. Gracias por acompañarme, que el Señor le bendiga y sigamos leyendo la Biblia. Hasta luego.